De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos una situación que ha llegado a un nivel bastante grave porque ya están pidiendo decretar emergencia humanitaria para el sector salud. Algunos centros asistenciales ya han paralizado sus servicios de hemodinamia y hemodiálisis por falta de insumos. También tenemos información de algunos hospitales que por falta de anestesia y de medicamentos no están trabajando, sino solamente las emergencias, no porque no quieran hacerlo. Algunas clínicas también están pidiendo a la Defensoría del Pueblo inspeccionar centros de salud porque dicen que no hay ninguna crisis. Tenemos al doctor Cristino García, que amablemente se acercó a nuestros estudios, director ejecutivo de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, para que él mismo nos comente cuál es la situación. Bienvenido, Cristino, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros el día de ayer realizamos una rueda de prensa en vista de que las circunstancias por las que atraviesa el sector salud, y me refiero al sector salud porque nosotros no creemos que hay dos medicinas, hay una sola. A nosotros nos enseñaron la medicina que sabemos en hospitales públicos. Algunos de nosotros todavía ejercemos en hospitales públicos. No puede haber una respuesta, como lo pedíamos ayer, que no nos dieran una respuesta política, que nos dieran una respuesta técnica a un planteamiento técnico que estamos haciendo y a un planteamiento humanitario, porque se trata de la vida de seres humanos que están enfermos. Y cada día que pasa y esas personas no reciben el tratamiento adecuado y suficiente y que tenga algún desarrollo eficiente en el tratamiento de su patología, esas personas pueden tener complicaciones graves, pueden llegar al punto donde nadie quiere que lleguen. Y yo no voy a mencionar la palabra, porque yo la borré de mi vocabulario. Lo que yo no entiendo es si, por ejemplo, la señora defensora del pueblo dice hoy en unas declaraciones que ella tiene la facultad para realizar inspecciones en los centros hospitalarios y que ahora, después de esta situación a la que hemos llegado, van a realizar unas inspecciones. ¿Y por qué no las hicieron antes? Claro. ¿Por qué no las hicieron antes de que sucediera esto que está sucediendo hoy en día? Yo tengo 35 años de graduado de médico y yo en mi vida de médico he visto una crisis como esta. O sea, la crisis es tan grave y tan importante que los venezolanos no pueden buscar atención en el Sistema Nacional Público de Salud porque los hospitales están destrozados, porque la crisis es mucho más intensa en el sector público que en el sector privado. Lamentablemente, al sector privado lo está alcanzando la crisis. En este momento, en Venezuela, le voy a poner un ejemplo, Pedro. Usted tiene un problema oncológico de próstata y usted no puede hacerse un examen que determina la extensión de ese problema oncológico de próstata. Ese examen se llama Survey óseo. Bueno, aquí no se puede hacer en Venezuela porque no hay radiofármaco. Ah, es que Cristino García o la Asociación Venezolana de Clínicas está diciendo una cuestión para alarmar a la gente. No, estamos diciendo que hemos tenido que enviar a los pacientes que pueden a Medellín, al Hospital San Vicente, para que le hagan un survey óseo y después le hagan radioterapia. Eso no puede seguir sucediendo. La salud no tiene ideología. Nosotros estamos obligados por un deber moral, por un deber ético, a atender a cualquiera que se presente a nuestras instituciones públicas o privadas solicitando atención. Mira, tengo entendido que algunas clínicas privadas han podido, a través del paciente, reúne sus dólares, o sea por SICA-1, SICA-2, y compra sus medicamentos y los trae, ya sea de anestesia, que se los han confiscado porque el sindicato llega y dice que eso no es legal y ni siquiera pueden operar con sus propios fondos. ¿Es esto así? ¿Cómo funciona esa ley? Bueno, fíjate, la semana pasada hubo una crisis bien importante, no solo en Caracas, en algunas clínicas del interior. Hay un agente anestésico que es un agente inhalado que se llama Seborane, que lo producen varios laboratorios. Voy a recalcar que en Venezuela el 92% de los productos que se necesitan para prestar atención médica, tanto en el sector público como en el sector privado, son importados. Aquí no se producen, históricamente no se han producido nunca. Bueno, pues esta semana anterior, el agente Seborane llegó a fallas absolutas en los inventarios de 8 clínicas de Caracas y en 14 clínicas del interior del país. Si tú no tienes el agente anestésico, tú no puedes anestesiar al paciente, por lo tanto no lo puedes operar. Hay procedimientos que necesitan anestesia.
Si tú no tienes el agente, evidentemente no lo vas a poder hacer el procedimiento. Nosotros nos comunicamos de emergencia con el ministerio. Le hicimos saber la crisis en la que estábamos envueltos. Se estaban suspendiendo intervenciones electivas. De hecho, la semana pasada, 8 clínicas de las 10 grandes de Caracas suspendieron sus intervenciones electivas. Bueno, porque no había el agente anestésico. ¿Y solo están atendiendo emergencias? ¿Y cómo hacen sin el agente entonces? Ajá. ¿Qué ha pasado? Eso que tú acabas de mencionar. Hay un lote de medicamentos que fueron traídos al puerto de La Guaira y entonces el entramado burocrático impidió que saliera el medicamento. Tenía mes y medio en el puerto de La Guaira. Bueno, entonces, después de lo que pasó la semana pasada, se movilizaron quien se tenía que movilizar y logró sacar el medicamento. ¿Cuál es la situación actual? Okay. Yo te pido 12 frascos del medicamento y el laboratorio que los trajo importados te manda 2, porque él tiene que distribuirlo para todo el país. Y esa es la situación que tenemos actualmente. ¿Hemos reanudado todas las electivas? No. Más del 50% de las electivas están suspendidas en este momento y estamos recanalizando a esos pacientes por vía de emergencia, porque si nosotros nos quedamos sin los elementos fundamentales, va a presentarse una emergencia y no la vamos a poder atender. Mira, nos llama también la atención que han aumentado los pacientes que han tenido que amputar a algunos miembros porque no tienen los medicamentos correspondientes para esa operación, para salvar una pierna, un brazo. ¿Cuál es la situación también con esos pacientes? Porque bueno, tienen que llegar a amputar así como si estuviéramos en la Edad Media. Eso es un informe que no corresponde a la Asociación Venezolana de Clínicas, sino es un informe de la Asociación Venezolana de Equipos Médicos. Ellos tienen unas estadísticas que nosotros no tenemos. La consecuencia clínica de una obstrucción arterial o venosa en un miembro, sea superior o inferior, si no se trata, es esa. Yo no sé cuántos casos hay, no tengo esa estadística. Yo simplemente oí la referencia de un informe que ha sido entregado en 2 oportunidades a la Asamblea Nacional. Ellos tienen ahí un informe, es un informe prolijo, detallado, de una cantidad de problemas que existen en cuanto a materiales médico-quirúrgicos e insumos, que en este momento impide un trabajo eficiente en 17 especialidades clínicas. 17 especialidades clínicas. Mira, Cristino, tenemos que ir a una pausa. Quería dejar una pregunta al aire sobre la entrega de divisas, porque tengo entendido que para por lo menos medicinas tenemos una tasa preferencial de 6.30, pero también eso da un precio muy competitivo para todas esas medicinas, es muy atractivo entonces hacer lo que se llama el bachaqueo con trabando de extracción. ¿Cómo está esa situación? Y si un paciente que se quiere operar de algo podría comprar sus propios medicamentos en el exterior y poderse medicar, porque si no, bueno, tendríamos una crisis tan grave que, mira, podríamos morirnos todos si no llegan los medicamentos. Ya me va a contestar cuando regresemos de esta pausa. De regreso con ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Estamos con el doctor Cristino García, director ejecutivo de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales. Dejamos algunas preguntas en el aire, pero yo quería comenzar con que nos aclararas un poco. Ayer tuvieron una rueda de prensa, pero también la gente de ANAUCO, Roberto León Paril, introdujo un recurso al Tribunal Supremo sobre el problema de la salud, en qué consiste y también en qué relación tiene esto con la denuncia o lo que ustedes están pidiéndole a la defensora del pueblo, que se declaró una emergencia de las clínicas y del sistema de salud. Bueno, esta mañana cuando leímos las declaraciones de la señora defensora del pueblo, nos dimos cuenta que ANAUCO es el que hace el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Quien defiende a los pacientes es ANAUCO. Por eso acaba de introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación, un recurso para, en protección al derecho a la vida y al derecho a la salud, contemplado en los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución Nacional. Es que esto parece el realismo mágico. O sea, no se puede entender que en este momento, cuando un sector como el sector salud, que es tan importante o más que cualquier otro sector, aquí se siga conversando y discutiendo y planificando de cómo vamos a hacer con Citgo o cómo vamos a hacer con los mercados de alimentos, que vamos a poner la cuestión biométrica en los supermercados, etcétera. Nosotros nos hacemos una pregunta y nos la hacemos como médicos. ¿De qué sirve que yo tenga
miles de millones de bolívares en el bolsillo y yo pueda comprar bienes y servicios y viajar y comprar pasajes si es que los hubiere, cuando yo no tengo salud? ¿De qué sirve eso? Si a mí me dicen que yo tengo cáncer y yo tengo que buscar un tratamiento para el cáncer y no lo consigo, entonces ese dinero que yo hice de buena forma y como tú lo quieras llamar, lo tengo que emplear en viajar al extranjero porque en mi país no me pueden atender. O sea, yo no puedo creer que esa gravedad no se entienda. ¿Cómo hacen los sectores D y E de este país, que son millones de venezolanos tan iguales como nosotros, para poder ser atendidos en un sistema nacional público de salud? Una cita de cardiología en el Hospital Universitario de Caracas, que es un centro de referencia nacional, tarda 90 días, Pedro, 90 días. Estamos hablando de un paciente que puede ser cardiópata, de un paciente que puede ser hipertenso, de un paciente que puede ser diabético. Esos venezolanos son distintos a nosotros. Bueno, yo como médico no lo acepto. Para mí son todos iguales. En cuanto a este problema de las medicinas, sabemos que es un interés nacional y del gobierno, por eso tienen todavía una tasa preferencial de 6.30 y pueden tener algunos insumos ICA-1, ICA-2. ¿Por qué hay tanto problema con esa importación de bienes a esas tasas? Y lo otro es que, si te vuelvo a repetir la pregunta que deja al aire, un venezolano o las clínicas, ¿por qué no pueden comprar sus propias medicinas y traerlas si es tan ineficiente el sistema para que se distribuya aquí en Venezuela? Bueno, vamos a responder esa para que no se me vuelva a olvidar. Bueno, no puedes hacerlo por una razón bastante simple. Primero, no tienes licencia de importador. No eres importador como tal, registrado ante el ministerio correspondiente, que es en este caso Industrias Ligeras y Turismo y tal. No puedes hacerlo además porque esos productos necesitan registro sanitario. Y el Ministerio Popular para la Salud no le va a dar registro sanitario a una persona independiente, porque todas las empresas que importan tienen que estar registradas, no solo en el RUSAE, tienen que estar registradas en un sistema que tiene el Ministerio Popular para la Salud para, bueno, garantizar que la gente que está importando realmente lo hace con destino a Venezuela y lo hace con los bienes que necesariamente se utilizan. ¿Cuál es el problema de la importación? No es tan fácil. En el problema de la importación intervienen 5 estamentos del Estado venezolano. Interviene el Ministerio Popular para la Salud, interviene el Ministerio de Industrias y Comercio, interviene el Banco Central de Venezuela, interviene la Vicepresidencia del área financiera, interviene Sencoex, interviene Sunde. Ajá, ¿cómo haces tú para poner de acuerdo a esas 6 instituciones de manera que fluya el otorgamiento de divisas? En el año 2013, la gente de ABEDEN, que es la de la Asociación Venezolana de Equipos Médicos, hizo un estimado de la cantidad de dólares que se iban a necesitar para que se mantuvieran unos inventarios razonables en el sector salud público y privado. Hablaron de 1.200 millones de dólares en el año 2013. Este mecanismo burocrático liquidó 248 millones en el año 2013. Ajá, eso significa que 700 y pico millones de dólares no se compraron, no se trajeron esos insumos. Y en el año 2014, el estimado de ellos fue 1.500 millones de dólares para todo el año. A la fecha de hoy, 20 de agosto, se han liquidado 148 millones. Ok, mira, nos queda un minuto. Yo quería preguntarte, si se decreta una emergencia humanitaria en el sector salud, ¿cómo podría beneficiar esto a que se solvente toda esta emergencia? Bueno, nosotros estamos haciendo lo imposible para llamar la atención del Ejecutivo Nacional para que voltee a mirar a este sector, al sector salud, no al público ni al privado, a los dos. Al sector salud, porque la crisis que se está viviendo es una crisis espantosa, porque realmente hay gente que no puede acceder a los servicios médicos con garantía, con calidad y con eficiencia, porque estamos haciendo una medicina que hemos retrocedido 30 años en el ejercicio de la medicina. Es inaudito que en un país que tuvo la medicina de vanguardia más importante del área suramericana, donde nuestros médicos se han ido a otros países y los reciben y no se devuelven,
Eso quiere decir que la calidad de nuestros médicos todavía es apreciada en esos sectores. Bueno, esa necesidad de que hoy hagamos una medicina como la que hacíamos hace 30 años, que un infarto se trate con streptokinasa y no se le ponga un stent, eso es una barbaridad. Es una barbaridad médica y nosotros queremos respetuosamente que el gobierno nacional entienda que esta crisis no puede seguir. En este sector esto no puede seguir porque está en juego la vida de venezolanos. Bueno, Cristino, deseo todo el éxito posible que puedas tener y estamos de acuerdo de que por favor se decrete esta emergencia. Si eso va a aliviar, por lo menos que traiga esos insumos, porque como dices tú, lo más importante de la vida es la salud. Así que muchísimas gracias al doctor Cristino García, director ejecutivo de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales. Y ya regresamos con más para ustedes en Con Todo y Pensini y Globovisión. Muchas gracias.